Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre economía y política en Argentina. Tenemos preguntas sencillas a respuestas necesarias para todos nosotros. Hoy tenemos el lujo de contar con Martín Tetaz, que nos va a responder sobre los últimos hechos relacionados con la actualidad económica y el acuerdo logrado recientemente con los bonistas. Para arrancar, me gustaría preguntarle a Martín: el plan de inversión de Argentina siempre tiene dos pilares, gobierne quien gobierne. Inversión en casas y la obra pública suelen ser eslogan en promesas de campaña. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera delegado a empresas privadas en su totalidad? Adelante, Martín. Bueno, la inversión en viviendas no es muy significativa desde el punto de vista presupuestario ni tampoco desde el punto de vista del producto. Sí, la inversión pública que tiene que ver con infraestructura, ¿no? La famosa obra pública. Y buena parte de la administración de riesgos y presupuestaria de esas obras en realidad se resolvía con el mecanismo de participación público-privada. Esa era una forma que tenía el Estado de sacarse de encima no solo la gestión de la obra, sino también el riesgo que significaba la obra, y ese parece ser una solución bastante razonable. Hay un problema que obviamente es ineludible, y es que en general buena parte de las obras de infraestructura no se hubieran decidido en el esquema privado. Entonces hay un problema de provisión más que de producción. En economía hacemos esta distinción entre el fenómeno de proveer un bien, o sea, tomar las medidas conducentes para que se produzca ese bien, y producir el bien. Por ejemplo, las empresas que recogen los residuos domiciliarios son empresas privadas, la producción es privada, pero la provisión es pública. Hay un sector público, que generalmente es el municipio, que toma la decisión de que esos sean los camiones de determinada empresa los que los recolecten con determinadas reglas, frecuencia, etc. Es muy difícil imaginar que emerja un mercado donde eso pueda hacerse de manera descentralizada y totalmente privada, porque no hay incentivos para revelar las preferencias. Lograr el acuerdo con los bonistas llevó varios meses. Haberlo demorado tanto, ¿benefició al gobierno o lo perjudicó? Yo siempre digo que el mejor acuerdo es el que finalmente se consigue. Esta idea de que podría haberse hecho más rápido, bueno, no sé, puede ser. Yo no creo que el gobierno lo haya demorado ex profeso. Fue parte de la negociación y las negociaciones llevan un tiempo. Yo no conozco un ranking de negociaciones hechas más rápidamente y que hayan conseguido quitas más importantes. No, ese ranking no lo conozco y no creo que tenga mucho sentido. Obviamente, si alguien me pregunta si esto podría haberse hecho más rápido, capaz que sí o capaz que no. Finalmente se consiguió esta quita, que es una quita importante para la Argentina, y se consiguió en el plazo que logró hacerse, que es digamos. No es muy difícil conjeturar sobre si podría haberse hecho más rápido o menos rápido. Por supuesto, al gobierno le hubiera convenido haber tenido esto cerrado hace 4 o 5 meses atrás, sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, insisto, el mejor acuerdo es el que finalmente se consigue. ¿Qué análisis se puede hacer para estos últimos 5 meses, donde un porcentaje de la gente empieza a pagar sus deudas refinanciadas automáticamente por el Banco Central en abril, donde rubros como gastronomía, turismo y entretenimiento aún no pueden arrancar y sigue la emisión monetaria? La verdad que el panorama de salida de esta crisis es muy complejo. El gobierno empieza a abrir el grifo de la economía del lado de la oferta muy a cuentagotas también, y mucho tejido productivo se rompió en el medio. Las familias quedaron muy endeudadas, y sobre todo familias que son o comerciantes o autónomos o profesionales que no pudieron trabajar y que no tuvieron un ingreso fijo, se han endeudado mucho y ahora tienen que enfrentar unos meses en los cuales todavía no pueden volver a pleno en la actividad y ya tienen que empezar a pagar las deudas, ¿no? Y eso es un problema bastante importante. Ojalá el gobierno tenga algún tipo de medida en el sentido de producirle un alivio financiero a las familias y a las empresas similar al que acaba de pedirle a los bonistas del exterior. Yo hice esta propuesta hace cosa de un mes, en el sentido de que el gobierno tenía que ofrecer un acuerdo similar para el sector financiero doméstico de lo que había hecho con los acreedores del exterior, también con un periodo de gracia para que
las deudas se pudieran pagar con alguna dilación y además con alguna quita en los intereses sobre todo. Me parece que ojalá aparezca ese tipo de medidas. Si no aparece, las chances de recuperación del sector privado en Argentina en los próximos meses son bastante bajas. Es bastante complejo el panorama. A pesar del arreglo con los bonistas, Argentina sigue corriendo riesgo de hiperinflación. ¿Qué debería pasar para poder evitarla? Bueno, obviamente la Argentina se saca un problema encima, una mochila importante con la reestructuración de la deuda, es un primer paso, evitó un precipicio, diría yo, pero el camino sigue cuesta arriba. Y ahora el gran problema que quedó, digamos, chau déficit, chau default, pero bienvenido déficit. El problema que quedó es que Argentina queda con un déficit estructural muy grande, en el mejor de los casos de 1 billón de pesos en el segundo semestre, en el peor de los casos de 1,5 billones. Y es un déficit estructural sin financiamiento, sin acceso a financiamiento, que obviamente solo puede financiarse con emisión monetaria. Y los pesos a alguna parte van. Entonces la gran preocupación para los próximos meses es qué va a hacer el gobierno. Yo no creo realmente que haya todavía un riesgo de hiperinflación en Argentina, porque para eso tendríamos que ver un desplome en la demanda de dinero que no estamos viendo, ni parece que vaya a haber en el corto plazo. Pero dicho eso, obviamente cualquier peso que sobre en la calle, el gobierno puede sacarlo, pero subiendo las tasas de interés, y eso compromete la recuperación de la economía. Y si no lo saca, eso va a presionar sobre la brecha con el dólar paralelo, y entonces eso también va a restarle demanda a los pesos, y eso es un problema. Y entonces el gobierno va a tener un problema de sobrantes de peso en el segundo semestre que no sé cómo lo va a resolver. Sospecho que probablemente con una devaluación que licúe un poco todos los pesos que sobran en la economía. Eso es lo más sensato si quiere evitar una corrida al dólar. Cuanto más rápido el gobierno blanquee un tipo de cambio más alto, bueno, entonces más rápido corta el fuego. Martín, me gustaría saber si ya impactó en la inflación la emisión monetaria generada en 2020. Y de no ser así, ¿cuándo se va a reflejar? Me gustaría también que usted pueda darnos un diagnóstico de todo esto. Hasta ahora, en el primer semestre del año, vimos 1,5 billones de pesos de emisión monetaria. Una parte de esa emisión la metió el Banco Central abajo de la alfombra en la forma del ELIX. El stock del ELIX casi se duplicó, están 2,5 billones casi de pesos. Y otro 50% está en la base monetaria, que hasta ahora no se trasladó a precios porque buena parte de la economía no está operando y porque la velocidad de circulación del dinero se redujo mucho, es decir, la gente no está haciendo muchas operaciones. La preocupación es cómo va a volver la economía ahora, con qué precios va a volver cuando abran los restaurantes, cuando abran los bares, cuando vuelva buena parte de la actividad. En los sectores en los cuales hay precios libres que no están controlados, el salto de precios ha sido brutal. Es decir, cuando uno mira los precios de los activos financieros, el salto de precio del dólar salía a principio del semestre 70 pesos el paralelo, hoy sale 130. Y evidentemente las acciones pasa lo mismo, en un contexto en el mundo donde todas las acciones valen menos, las acciones argentinas valen más que antes de la crisis. Y entonces eso evidentemente es impacto de la inflación que se está trasladando primero a los activos financieros. Si eso se va a trasladar o no a los precios de los bienes, bueno, depende mucho de cómo se salga de esta suerte de congelamiento de la economía que genera la pandemia. Si la economía se monetiza un poco, se remonetiza a la salida de la pandemia, probablemente el impacto sobre la inflación no sea tan alto, pero indudablemente algún impacto va a haber y además también va a haber impactos de oferta. Muy bien, y para finalizar, primero agradecer la participación de Martín Tetaz con nosotros hoy, realmente fue un lujo. Y lo último que me gustaría que él nos responda es si ahora que se acordó con los bonistas es conveniente arreglar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o quizás si conviene esperar un poco más. El gobierno cerró el acuerdo con los privados por la deuda externa que tienen en realidad denominada deuda externa, pero que es de acreedores que están en el exterior. Y es un primer paso muy importante. Yo decía recién que esquivó un precipicio. Le queda otro precipicio, que es el Fondo Monetario Internacional, con el cual tiene que arreglar ahora también, porque tiene un montón de desembolsos que si no va a tener que defaultear con el principal organismo del mundo. Así que obviamente Argentina tiene que renegociar esa deuda con el fondo para despejar la incertidumbre
de los próximos años, y esa es la próxima tarea en la cual se va a abocar Guzmán ahora. Y además tiene también a favor la hipótesis de un arreglo relativamente rápido, que busque un arreglo rápido, no solamente la propia conveniencia del gobierno en tener resuelto el tema rápido, sino que es más fácil encontrar un acuerdo en este contexto COVID con el Fondo Monetario Internacional que encontrarlo en un contexto superador. Hoy el Fondo Monetario va a pedir una serie de condiciones para hacer un acuerdo de facilidades extendidas mucho más laxo que el que hubiera pedido en un contexto no COVID o que el que hubiera pedido hace 6 meses atrás. Y hay que aprovechar esas condiciones. Es decir, el fondo tiene la excusa para darnos un esquema de facilidades extendidas que es la excusa del COVID, y esa excusa hay que aprovecharla ahora. Quiero agradecer nuevamente la participación de Martín Tetaz en el día de hoy. Hemos llegado al final. Recuerden que si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita que está al lado, que eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y a generar más contenido para ustedes. Desde ya, muchas gracias. Mi nombre es Matías Martínez y esto fue Elemental Información y Opinión. Muchas gracias.